¿Cuántos saben del conflicto de Israel e Irán que hay en este momento? Hoy cumple 6 días de combate. Pero resulta que hace 4 días Trump se encontraba en Inglaterra para la cumbre del G7 y de pronto tuvo que abandonar de manera inmediata Canadá para viajar a Washington. Mientras él se desplazaba de Canadá a Washington, las tropas estadounidenses estaban desplazando ya sean los portaaviones, más de 10 un portaavión, el principal que tienen, el atómico, más 10 barcos de combate, se iban para el apoyo para Israel y ya están preparados y a punto para repeler la agresión, pero hubo algo que me llamó la atención. Resulta que Trump recibe un mensaje por parte de su embajador actual de Israel. ¿Y quién es esa persona? Bueno, nada más y nada menos es que es un pastor bautista. Es el embajador actual que se encuentra en Israel. Y le escribe a Trump estas palabras. Y le pone: señor presidente Donald Trump, en medio de la escalada bélica entre Israel e Irán, le exhorto a escuchar únicamente la voz de Dios para tomar decisiones cruciales. Cuando todo parecía que Trump iba a atacar, de pronto puso freno. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué tan fuerte fue esa palabra que resonó en el propio presidente de Estados Unidos? Que no es cualquier presidente, es el presidente, uno de los más poderosos del mundo. Y entonces yo dije, bueno, siempre hemos escuchado que la voz de Dios es importante, ¿no? Pero ¿cómo hacerle para escucharla? ¿O cómo puedo buscar yo la voluntad del Señor? Entonces me remití a un mensaje, a una porción de la Biblia que ayer leímos en el grupo de intercesión, que me dio mucha luz, y está en 1 Corintios 2 del 10 al 14. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Porque muchas veces estamos en situaciones cruciales de nuestra vida y no sabemos para dónde tomar. Los problemas diarios, las situaciones diarias, cotidianas, pareciera que muchas veces nos ahogan y no sabemos ni qué hacer. Cuando muchas veces tenemos delante de nosotros la salida. Y es buscar la dirección del Señor. Y yo sé que muchas veces orando es una de las formas para escuchar la voz de Dios. El Señor nos habla, pero también la podemos complementar con otra herramienta muy importante.
y ese es el ayuno. El ayuno, a través de la Biblia vemos que hombres como Daniel, mujeres como Esther, echaron mano de esta herramienta para saber qué hacer en tiempos decisivos, de vida o muerte, como es el caso de Esther. En el caso de Daniel, saber cómo responder al rey. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando claramente, diciendo que todo lo que él nos enseña fue directamente revelado a través de Jesucristo, es decir, a través de revelación. ¿Por qué creo que el ayuno es importante para tener revelación? Porque el ayuno aparece en la palabra de Dios por más de un tercio delante de la Biblia, donde nos da ejemplos muy puntuales donde hombres usaron el ayuno para saber qué hacer. Y Dios respondió. Jesucristo mismo, antes de comenzar su ministerio, ayunó. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que ya falleció, que se llama Myles Munroe. Él decía que el ayuno nos da la facultad para discernir la voz de Dios, para recibir dirección, sabiduría, instrucción y conocimiento. Y yo coincido mucho con eso. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, iba en busca de la voluntad de Dios. Y fue ahí, en un ayuno de 40 días, que Dios le dio los 10 mandamientos. Ahí recibió revelación. De otra manera, creo que no se podía recibir ese tipo de revelación tan grande que Dios le permitió a Moisés. Entonces, cuando nos sentimos lejos del Señor, o cuando creemos que Dios no nos habla, sería bueno entonces apelar al ayuno. Los líderes de la iglesia primitiva oraban y ayunaban para recibir dirección sobre los ministerios. De acuerdo a Hechos 15, a veces le damos poca importancia al ayuno, porque tal vez no lo practicamos o porque tal vez no sabemos la fuerza y la potencia que tiene el ayuno en nuestra vida. En tiempos cuando no sabemos qué hacer o estamos dudosos de tomar una decisión crucial que puede impactar a nuestra vida o a nuestra familia, busquemos la dirección del Señor, orando y ayunando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí estamos en Iglesia Digital en San Juan 17. Y bueno, pues es un placer, un gozo, una alegría poder compartir estos pequeños estudios, cápsulas, que van a ayudarnos mucho en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Hay diversos temas, diversos títulos, y es importante que usted los reciba, los revise y sobre todo los ponga en práctica, porque no sería ningún mérito verlos y decir qué bonito y no poner en práctica nada de lo que estamos aprendiendo y estudiando. Hoy tengo un tema que es muy importante, que tiene que ver con el evangelismo, el desarrollar nuestra tarea como hijos de Dios que predicamos el evangelio.